Buenas noches, mi nombre es Ezequiel Sosa. Les quiero presentar el tema cortocircuito entre vueltas en un transformador de un arreglo trifásico de transformadores monofásicos. Todos los autores. Las fallas de cortocircuito entre vueltas en máquinas eléctricas se dan a causa de la degradación del aislamiento de los conductores. Dicha degradación puede provenir por el calentamiento del conductor, cumplimiento del tiempo de vida de la máquina, sobrecargas, entre otras cosas. En estas condiciones, si la falla no es detectada en etapa temprana o incipiente, puede derivar en una falla severa. En este trabajo se estudia el comportamiento de la corriente del secundario durante la falla de cortocircuito incipiente entre vueltas en un transformador de un arreglo trifásico de transformadores monofásicos. Para dicho análisis, se han implementado transformadores monofásicos como un banco transformador trifásico con los valores nominales de 240 volts lado primario, 24 volts secundario y 250 VAs. Para el análisis del estado de la falla se ha alterado uno de los transformadores. De esta manera se analizarán primeramente con el comportamiento de las corrientes del secundario en estado sano del transformador y en segunda etapa las corrientes de cortocircuito del lado secundario de 5 vueltas. En esta gráfica nosotros podemos observar una falla causada al momento de estar devanando de nueva cuenta al transformador. Nos alcanzamos a dar cuenta que desplazamos el material aislante. Los transformadores son máquinas eléctricas estáticas que transforman los parámetros de la energía eléctrica para facilitar su uso según su ubicación en la red eléctrica. Los tipos de transformadores son variables en concordancia con la aplicación para la cual están hechos. Hay transformadores elevadores, reductores, de potencia, de aislamiento, de poste, de pedestal, de medición y transformadores, entre algunos otros. Los transformadores son esenciales en la transmisión y distribución de la energía eléctrica. Son máquinas que siempre están en uso y tienen un tiempo de vida que puede alcanzar hasta los 30 años. A pesar del extendido de ese tiempo de vida, pueden llegar a tener condiciones en las que presentan alguna falla o a lo que lleve por algún mal funcionamiento que saque de operación y hasta pueda destruir si no se tiene el mantenimiento adecuado o las condiciones de trabajo adecuadas en sus parámetros nominales. Las fallas de cortocircuito transformadores son clasificadas como externas e internas. Las externas son debidas a fenómenos que se ubican a lo largo de la red eléctrica, sobre todo por causas atmosféricas. Mientras tanto, las fallas de cortocircuito en los transformadores son internas y suceden dentro del transformador debido a fallas en la fabricación de los devanados o pérdida del aislamiento, como fue el caso de nuestra diapositiva anterior. Los transformadores son máquinas prácticamente libres de mantenimiento. Esto es principalmente por su carácter de máquina estática. Las fallas en los transformadores no son tan comunes como en las máquinas rotativas, pero cuando ocurren son fallas que pueden sacar de operación a muchos sistemas. Las partes que más fallan se presentan en esta gráfica, donde tenemos que las fallas producidas en los devanados alcanzan el 19%, en el núcleo el 3%, en terminales el 12%, en el tanque un 13%, en accesorios, componentes de la máquina, 12%, o cambiadores en tomas de bajo carga, o LO u LTC por sus siglas en inglés. El fenómeno de falla por pérdida de aislamiento en el devanado del transformador, que comienza en forma gradual y finalmente da como resultado la reducción de la fuerza dieléctrica,
la reducción de la fuerza mecánica, de la resistencia mecánica, la reducción de la integridad térmica del elemento portador de la corriente y la reducción de la integridad electromagnética, derivado así en una falla abrupta. Las fallas además se pueden categorizar conforme a la severidad de la falla, como lo mencionábamos anterior, abrupta, intermitente o, como es el caso de nuestro estudio, incipiente. O también puede clasificarse por el grado de afectación acorde al tipo del transformador y su aplicación. En este trabajo se analiza la falla de cortocircuito entre vueltas de carácter incipiente, como se les había comentado ya, en transformadores reductores configurados en un arreglo trifásico de transformadores monofásicos. Continuando con el tema de las fallas de cortocircuito son clasificadas como externas o internas, como fue el caso que ya les comenté de manera anterior. Las fallas de cortocircuito entre vueltas aparecen en un devanado cuando el aislante que lo circunda al conductor se degrada en dos vueltas con vecindad próxima, esto es que están realmente cercanas. Cuando esto ocurre, el cortocircuito generado es pequeño y puede pasar desapercibido, pero un cortocircuito de esta naturaleza crea un calentamiento que poco a poco invade las vueltas contiguas a medida que va provocando un calentamiento y ocasionando una falla abrupta si no se tienen los medios adecuados para su detección. En este trabajo reportamos el armado de un banco de pruebas para la reproducción, de las fallas de cortocircuito incipientes en un transformador perteneciente a un arreglo trifásico de 3 transformadores monofásicos. Dicho arreglo están conformados por los transformadores mencionados, son comunes y se usan en la transmisión y distribución, incluso en aplicaciones en la industria, para alimentar bobinas, activación de drivers y en equipos de control en general. El arreglo que se implementó usa 3 transformadores de los mismos valores nominales del mismo fabricante con el objeto de mantener el balance en el transformador. Los transformadores monofásicos utilizados para las que nosotros usamos para esta práctica son utilizados para la instrumentación con 240 volts como entrada, 24 volts como salida y 250 de haz. Son del tipo seco, están configurados en delta estrella y han sido alimentados por una fuente trifásica a 240 volts, para así poder nosotros obtener 24 volts a la salida. La carga se conecta, la carga que conectamos es una carga trifásica, resistiva, balanceada, conformada por lámparas incandescentes que implican una carga del 80% del valor de carga total del transformador. Para todas las pruebas realizadas, las mediciones se realizaron por medio de multímetros y un sistema de adquisición de datos. Estos se miden y registran el voltaje y la corriente en las diferentes etapas del banco de pruebas. Este arreglo es un arreglo de laboratorio y se observa en la figura número 4. Esta es nuestra carga resistiva, configurada con las lámparas y todas con ellas conectadas en serie, para conectarse en estrella del lado secundario del transformador. Este es nuestro transformador, ¿sí? Que se ha dado en la alteración y hemos sacado algunas derivaciones para poder ocasionar de manera intencional diferentes cortocircuitos, esto es interesando diferente número de vueltas entre ellas. El caso que nos compete es uno de 5 vueltas,
que las cortocircuitamos, que corresponden al 10.63% de la falla total de las vueltas en el devanado secundario, y la alteración fue llevada a cabo de manera que el mismo transformador se pudiera trabajar o seguir operando en estado sano y con falla, por lo cual el arreglo trifásico puede trabajar en estos estados. En este esquema nosotros estamos poniendo en consideración que es un transformador alterado con la posibilidad de crear un corto de 5 vueltas. Este transformador ha sido redevanado con fines de investigación en fallas de cortocircuito entre vueltas incipientes para realizar la detección, identificación y diagnóstico de fallas y análisis del comportamiento de la corriente de cortocircuito entre vueltas en general en este tipo de transformadores. Este es nuestro banco conformado y con sus pruebas en laboratorio, donde tenemos todos los elementos necesarios para el monitoreo de las corrientes de cortocircuito. Debido a esto, las fallas de cortocircuito entre vueltas provocadas con este banco son incipientes. Se tiene la posibilidad de generar no solamente para 5 vueltas, sino desde 1 y hasta 12. Se elige 5 vueltas, fue algo que nosotros determinamos de manera aleatoria. El transformador para el análisis de la señal trifásica. En esta sección comparamos las señales obtenidas en este arreglo en la falla de 5 vueltas. En esta primera gráfica podemos nosotros apreciar la señal de corriente obtenida en el arreglo de transformadores en estado sano. En ella observamos las características de un sistema trifásico balanceado, 120 grados entre cada señal de corriente, de la misma amplitud y frecuencia para las 3 señales. De esta manera se comporta el transformador en estado sano con una carga balanceada y una amplitud de la corriente de 11.3 amperes, equivalentes a un valor de 8 amperes RMS. En esta segunda gráfica ya observamos la falla en el transformador que ha sido aplicada por medio de la conexión en 2 bornes, como se les comentaba de manera anterior, para poder nosotros cortocircuitar 5 vueltas del lado secundario del transformador. Todas las 2 derivaciones, y esto fue totalmente con protecciones para poder pues garantizar de algún modo la integridad del transformador. El conductor que se utilizó fue debidamente bajo protecciones que evitaron que nuestra corriente se elevara demasiado y nos causara un daño irreparable en el transformador. Esta falla aconteció al medir y registrar los parámetros eléctricos mismos que fueron registrados en las pruebas del transformador. La señal de corriente trifásica obtenida del arreglo del transformador con la falla de 5 vueltas cortocircuitada se muestra en esta figura, donde podemos apreciar, ¿sí?, que la amplitud de la fase fallada ha sido menor que en las otras dos, y que esta corresponde a un valor de 11.3 amperes equivalentes, perdón, 10.4 amperes equivalentes a 7.35 amperes RMS. Se observó durante la prueba que el cortocircuito que se forma con las 5 vueltas lleva una corriente de hasta 100 amperes RMS y tiene un voltaje de 1.5 entre los bornes de las derivaciones. Esto significa que hay un aumento en la demanda de la potencia de 150 VA, que equivale al 60% del valor de la potencia demandada por el transformador a plena carga. Esta potencia no es apreciable en la corriente del lado secundario, simplemente lo checamos también del lado primario, donde vimos un
un incremento en la corriente a 1.6 amperes RMS, mientras que en estado sano es de 2.9 amperes. En estado de falla, lo que implica un aumento en la potencia que entrega la fuente a 150 VA. Esta es la potencia con la que se pierde en el cortocircuito. A manera de conclusión, el experimento realizado permite observar la corriente del devanado del secundario y su respuesta ante un cortocircuito, con el 10.63% de la falla en el mismo devanado secundario. Se observó que la corriente de 100 amperes RMS generada por el cortocircuito y que corre por el devanado secundario. Así también se puede ver que la falla de cortocircuito en el secundario es perceptible en la corriente en ese mismo devanado y se observa una disminución en la amplitud de la corriente en la fase fallada. Gracias.